En el podcast de Wanchipedia de esta semana recordaremos a algunos de los escritores y escritoras canarios más relevantes de nuestro archipiélago, que a través de su literatura han contribuido a que nuestra forma de hablar e identidad siga viva. Esta semana la dedicaremos a grandes de la literatura española y canaria, como José de Viera y Clavijo, María Joaquina de Viera y Clavijo, Mercedes Pinto y Benito Pérez Galdós. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Riqui. Hola mis niños y mis niñas, bienvenidos una semana más a los podcasts de Wanchipedia. Les recordamos que pueden escuchar este y los anteriores podcasts en las principales plataformas de difusión como Spotify, iVoox, YouTube y Anchor, y en esta temporada disponibles en Facebook e Instagram. ¿Nos acompaña? José de Viera y Clavijo fue un polifacético autor canario que constituyó un claro exponente de nuestra literatura. Este sacerdote, escritor, poeta, botánico e historiador nació en el municipio de Los Realejos en el año 1731, pero su juventud la vivió en San Cristóbal de la Laguna, donde incluso oficiaba actos litúrgicos en la iglesia de la Concepción de la misma ciudad. Desde muy joven ya empezó a mostrar sus dotes creativas y con tan solo 14 años escribió su primera obra importante, La vida de Jorge Sargo. Viera y Clavijo es todo un referente en historiografía. Publicó 4 tomos de las noticias de las historias general de las Islas Canarias, su obra maestra como historiador. Y en Ciencias Naturales publicó el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, en el que se detalla por orden alfabético vegetales, minerales y animales que habitan en las Islas Canarias. Viera y Clavijo escribió y publicó multitud de obras de teatro, poesía, astronomía, ciencia, biología, filosofía y botánica. Asimismo, fue socio de la institución encargada del estudio de la historia de España, la Real Academia de la Historia de España. En sus viajes por Europa, viajó al Vaticano, donde lo recibió el Papa Pío IV, para concederle la licencia absoluta para leer los libros prohibidos en España y Portugal. Destacó por sus ideas reformistas y discurso liberal que le trajeron algún que otro problema con la Inquisición. Como curiosidad, en el año 1783, Viera hizo volar el primer globo aerostático en tierras españolas. El 21 de febrero de 1813 falleció en la isla de Gran Canaria a la edad de 82 años. Sus restos se encuentran en la capilla de San José de la Catedral de Canarias, situada en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. El polifacético autor canario José de Viera y Clavijo constituyó un claro exponente de nuestra literatura, de ahí que el gobierno de Canarias haya elegido el 21 de febrero, fecha de su fallecimiento, para celebrar el Día de las Letras Canarias. Con esta festividad se pretende reconocer la labor llevada a cabo históricamente por los autores canarios dedicados a cualquier faceta de la cultura. Como así recoge la página del gobierno de Canarias, con esta celebración se transmite el importante valor que tiene para la comunidad el conocimiento de sus literatos, investigadores, críticos y editores, y en general de todas aquellas personas que de una u otra manera forman parte del sector del libro y que ayudan al desarrollo cultural de las islas. En cada edición, además de la figura del ilustre José de Viera y Clavijo, se homenajea a un autor o autora cuyos méritos la comunidad canaria desea poner de relieve, fomentando el conocimiento de su vida y obra. Este año 2021, la escritora homenajeada ha sido la poeta gran canaria Natalia Sosa Ayala. El gobierno autónomo rindió homenaje con un acto institucional y la organización de varias actividades que se pueden disfrutar a través de streaming. Les recordamos, como siempre, que si quieren ayudar al proyecto de Wanchipedia pueden aportar su granito de arena a través de PayPal y ahora pueden ser nuestros mecenas a través de Patreon. ¿No sabes qué es? Patreon es una plataforma en la que nosotros, los creadores de Wanchipedia, publicamos periódicamente contenido exclusivo, sorteamos artículos 100% canarios, hacemos conexiones en directo para hablar de todo un poco y hacemos encuestas para elegir de qué hablar en los próximos podcasts de cada miércoles. Todo eso gracias a ti, gracias a nuestros mecenas, que se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual. ¿Quieres ser uno de ellos? Anímate, por muy poco dinero ayudarás muchísimo al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos.
A María Joaquina de Viera y Clavijo se la considera la primera mujer poeta de Canarias. Accedió al entorno cultural gracias a su hermano José de Viera y Clavijo, a quien cuidó hasta su muerte. En la biblioteca de la Universidad de La Laguna se conserva un archivo personal sobre la biografía de la autora y en ella se destaca el humor, religiosidad, patriotismo y buenas costumbres de la literaria Joaquina. Preocupada por los sucesos acontecidos en las islas, escribió versos relacionados con la victoria conseguida por las armas de los tinerfeños contra la escuadra inglesa del contraalmirante Horacio Nelson. Mercedes Pinto fue una escritora, periodista, oradora canaria destacada por su creatividad y dotes literarias, conocida desde muy joven con el apodo de la poetisa canaria, hija del reconocido escritor canario Francisco María Pinto. Nació en el año 1883 en la ciudad tinerfeña de San Cristóbal de la Laguna, aunque en su madurez tuvo que emigrar a Latinoamérica por cuestiones políticas. Colaboró en diarios y revistas españolas prestigiosas de la época, como La Acción, Lectura y Prensa Gráfica. Conocida por su primer libro de versos, Brisas del Teide, y por su labor como conferenciante, defensora de los derechos de la clase obrera, de las mujeres y de la modernización de la educación. Un hecho que marcó su trayectoria personal y profesional fue su ponencia sobre el divorcio en la Universidad Central de Madrid. En plena dictadura de Primo de Rivera en el año 1923, se atrevió a dar una conferencia titulada El divorcio como medida higiénica. Por aquel acto casi heroico con ideas adelantadas para su tiempo, ya que la palabra divorcio era impronunciable en la España católica de aquellos tiempos, fue duramente amonestada, por lo que tuvo que abandonar España y viajar a Hispanoamérica y vivir allí hasta el final de sus días. Ya en tierras hispanoamericanas fundó la Casa del Estudiante con la intención de promocionar la cultura en diversos sectores sociales. Entre las principales obras de Mercedes Pinto destaca las obras teatrales como Silencio, Un señor cualquiera, Una mujer, Ana Rosa, etc. Poemarios como La brisa del Teide, Cantos de muchos puertos, Más alto que el águila. Novelas como Él y ella y conferencias como El divorcio como medida higiénica, Las poetisas, Divorcio, conciencia y felicidad, entre otras. En octubre de 1976, a la edad de 93 años, falleció en la Ciudad de México. Hasta sus últimos días mantuvo una intensa actividad periodística, publicando sus últimas colaboraciones en el suplemento Los Jueves de Excelsior. Desde el año 2008, el Centro de Educación a Distancia de Santa Cruz de Tenerife recibe el nombre de la escritora Mercedes Pinto, uno de los pocos centros con nombre femenino. Benito Pérez Galdós fue un novelista, cronista, dramaturgo y político canario considerado como uno de los mayores escritores de la literatura universal después de Cervantes, y uno de los personajes más influyentes de la sociedad española de su tiempo. Con cerca de 100 novelas, veintenas de obras de teatro y una colección importante de artículos, cuentos y ensayos. Nació en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1843, aunque toda su madurez la vivió en la península. Destacó por su carácter tímido, observador y poco hablador, aunque en sus obras plasmó sin pudor sus impresiones sobre la sociedad de esa época, por lo que la polémica la acompañó toda su vida. Galdós fue boicoteado por sus detractores conservadores de la época, que consiguieron evitar que ganara el Premio Nobel de Literatura en el año 1912, 1913 y 1915. Una de las obras más conocidas e importantes de Pérez Galdós fue la novela de Doña Perfecta. Otras novelas destacadas son Misericordia y Fortunata y Jacinta. Asimismo, destacan otras obras como La Fontana de Oro, El Audaz, La familia León Roch, etc. A pesar de su amplia cantidad de obras a sus espaldas, no consiguió un sillón en la Real Academia de la Lengua hasta el año 1889. Tras su elección, vinieron otras novelas como La Incógnita, Torquemada en la hoguera, Realidad, etc. Y la propia Misericordia, además de textos teatrales como La loca de la casa, Electra y El abuelo, entre muchas más obras. Muchas de sus obras se adaptaron al cine y pudimos ver películas españolas, mexicanas, argentinas basadas en sus novelas, muchas de ellas nominadas incluso a los premios Oscar. A principios del año 1920, con la edad de 76 años, Pérez Galdós falleció en tierras madrileñas, ciudad que la acogió en su desarrollo como escritor. En su isla natal podemos encontrar una escultura del escritor en la casa del Museo Pérez Galdós, otra ante el teatro que lleva su nombre y en la Plaza de la Feria, todas situadas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y un busto en la avenida del Cabildo del municipio de Telde y en el Parque Dorama situado en la misma provincia de Gran Canaria.
Asimismo, podemos encontrar esculturas en Latinoamérica como Plaza Galdós en la avenida Las Acacias en Caracas y en el Parque Independiente de Rosario, Argentina, aunque esta última fue robada. En la península encontramos la escultura de piedra situada en el Parque del Retiro de Madrid y otra en la esquina del Parque de Mesones en el Sardinero de Santander. Durante muchos años el rostro del dramaturgo Benito Pérez Galdós aparecía en los billetes verdes de 1000 pesetas de la transición española en el año 1979. Esto es todo por hoy en nuestros podcasts de Wanchipedia. Hasta el próximo podcast y nos vemos el domingo en los directos de Wanchipedia en Twitch. Besitos mis niños. Chao. Riqui, 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 riqui.